noches a todos. El día de hoy continuamos con nuestro estudio devocional del libro del Éxodo y hoy vamos a estar hablando sobre el manto, la túnica del efod. Estamos en Éxodo 28, versos del 31 al 35, donde dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas habrá granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. En el cine, una manera de poder expresar ciertas ideas es a través del vestuario. No se hace un diálogo respecto de algún tema, sino que directamente se pone cierto tipo de vestimenta sobre los actores para que la gente pueda sentir rabia, dolor, tristeza, ternura o cualquier otra cosa. En el caso del santuario, cuando nosotros estamos viendo la descripción del sumo sacerdote y su vestimenta, vemos que también la manera como es descrita su manera de vestirse habla de lo que Dios esperaba que reflejara a los israelitas que estaban en ese momento contemplando este evento tan importante como era la presentación de los holocaustos y sacrificios una vez al año. La primera característica que nos llama la atención es el color azul que debía tener esta túnica. Recordemos que el pectoral y el efod en cierto modo cubrían solamente la parte alta del cuerpo, pero la túnica estaba desde el cuello casi hasta los pies, y pues todo esto era de color azul, reflejando el carácter celestial de la obra que estaba realizando. El sumo sacerdote trataba de que los holocaustos y sacrificios subieran delante de Dios en el cielo, y en ese sentido su labor era una labor celestial. Pero asimismo, cuando salía del lugar santísimo, él era como una especie de representante de Dios para los hombres, y como tal también este color azul buscaba que las personas lo miraran de esa manera. Pero debemos recordar que no era lo único que importaba, y en el texto bíblico vemos que en algunos casos Dios se enojó con el sacerdocio porque no reflejaba su vida lo que esos colores estaban expresando, y ahí vino el castigo de parte de Dios para con este pueblo. Lastimosamente la Iglesia Católica siguió esta costumbre y le puso más énfasis a lo que representaba el hábito más que a lo que era la vida. De ahí vino una frase y una doctrina que tiene la Iglesia Católica, que es la del ex opere operato, que plantea que la misa es efectiva sin importar cuál sea la situación en la que está viviendo el sacerdote. No importa su situación, su condición moral. Si el sacerdote hace y cumple tal como se ha dicho el proceso del sacerdocio, pues la misa está bien. Esto pues no debería ser así, sino que lo que se refleja, ese ser una persona celestial, debería ser parte de lo que es la vida del sacerdote, o en el caso de la iglesia, la labor del pastor, del anciano o del presbítero. En segundo lugar, el texto dice que debían estar al final del manto unas como granadas. La granada era una fruta que era bastante apetitosa y que para los judíos y para todo el pueblo del Medio Oriente representaban la vida, representaban la fertilidad. Así pues, cuando se manda a colocar este tipo de frutas como bordado al final del manto, es una manera de expresar que lo que busca este sacerdote al adentrarse en el lugar santísimo es la vitalidad de Dios para el pueblo. En palabras más del Nuevo Testamento, la gracia de Dios derramada sobre toda la nación. Eso es lo que se busca, y cuando nosotros nos acercamos al lugar santo, al lugar de Dios, debemos nosotros también recordar que lo que anhelamos es que la bendición, la gracia de Dios sea derramada sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre toda la nación. Finalmente, el relato también nos dice que debía tener unas campanillas. No se sabe exactamente cuántas eran. Algunos estiman que había 72 campanillas al final del manto. Otros dicen que aún más campanillas. Lo cierto es que estas campanillas resonaban, repicaban, mientras el sacerdote iba adentrándose, atravesando el atrio donde estaba el altar de bronce, entrando al lugar santo donde estaba la mesa con los panes de la presencia de Dios y la menorá, es decir, el candelabro, y luego entraba al lugar santísimo, y mientras lo hacía, mientras movía sus pies, estas campanillas sonaban.
y el repicar de estas campanillas se escuchaba fuera del tabernáculo. Toda la gente estaba alrededor del tabernáculo en expectativa por este momento. Esto, recordémoslo, se hacía una vez al año, así que cuando se daba este evento, todo el pueblo estaba reunido, congregado, concentrado en lo que estaba pasando dentro del tabernáculo. Y pues esto también nos recuerda algo muy importante. El sumo sacerdote hace su labor no por sí mismo, no de manera independiente del pueblo, sino en representación del pueblo. Y mientras él iba adentrándose al lugar santísimo, el pueblo estaba afuera, atento y en oración por lo que estaba sucediendo adentro. Recordemos como un ejemplo lo que sucede con el profeta Zacarías cuando recibe el mensaje del ángel. Él le tocó entrar no al lugar santísimo, sino al lugar santo. Y ahí es cuando el ángel le dice que va a tener un hijo y que se llamará Juan. Y nosotros vemos que en ese relato dice que el pueblo estaba a las afueras del templo orando mientras se daba esto. Y lo único que estaba haciendo el sacerdote en ese momento era simplemente entrar con el incensario. Eso era todo. Pero en el caso de la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, la expectativa era aún mayor. Y todo el pueblo estaba en oración. Y cuando el pueblo escuchaba las campanas que mostraban que el sacerdote ya estaba en el lugar santísimo, ese momento era un momento para arrodillarse y pedir a Dios misericordia por sus pecados, mientras el sacerdote presentaba el holocausto en ese lugar. Hoy en día, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, siempre debemos recordar que no es una labor independiente que está realizando el pastor o el sacerdote o el obispo, sino que es una labor que la hacemos todos juntos. Que cuando nosotros nos presentamos a pedir a Dios su misericordia y su gracia, su amor, no es algo que hace el pastor por la iglesia, sino que es algo que todos juntos nos unimos para poder hacer. Esas campanillas hoy en día no las tenemos, pero tampoco tenemos que entrar solamente los pastores al lugar santísimo. Todo el pueblo de Dios entra en ese lugar santísimo y todos juntos pedimos a Dios esa gracia y esa misericordia. Así que juntos oremos e intercedamos los unos por los otros, pidiéndole al Señor su misericordia y su gracia en todo momento. Que Dios te bendiga.